Nos unimos para brindar servicios a nuestra gente. Somos personas ayudando a personas. Todos tenemos los mismos derechos en beneficios y decisiones. Promovemos el bienestar social y el desarrollo económico en las comunidades. Las tasas de interés más favorables. Distribuimos las riquezas equitativamente, con alta satisfacción de sus miembros. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. 915-0030 787-915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 Tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado siempre. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. En este programa vamos a continuar una amena conversación con el doctor Javier Hernández Acosta, que es decano del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón, pero también es fundador de la organización sin fines de lucro Inversión Cultural. Inversión Cultural ha tenido a su cargo la preparación de un trabajo de investigación sobre las industrias creativas en Puerto Rico. En el primer programa sobre este tema estuvimos dialogando ampliamente sobre algunos aspectos de la metodología, los fines, el propósito de este trabajo de investigación y cómo el mismo es muy pertinente e importante en el desarrollo económico de Puerto Rico. Continuamos conversando con el doctor Hernández. Por ejemplo, el dato de la edad promedio, para darte una idea, ¿verdad? Que es 43 años. Creo que es un dato poderoso que nos muestra la importancia del portfolio de las ocupaciones creativas. O sea, lograr y volvamos, ¿verdad? Esos 18.600 tienen su ingreso principal en las artes y la creatividad. Quiere decir que les ha tomado mucho tiempo construir un portfolio que les permita vivir del arte. Así que eso es un ejemplo de una narrativa que hay detrás de ese dato. Siempre miro, por ejemplo, el nivel el alto nivel educativo. O sea, es casi 60% en todas las instancias tiene grado universitario. El hecho de que algunos grados universitarios, o sea, si miras el segundo estudio, el 53% tiene un grado universitario en una disciplina relacionada al sector cultural y creativo. Y esto es bien revelador porque te dice que el otro 47% está ejerciendo aunque estudió otra cosa. Entonces, esto, a diferencia de otras profesiones, el grado universitario no garantiza éxito. Es tu trabajo. O sea, tú a lo mejor no estudiaste diseño gráfico, pero te empezaste a desarrollar con la práctica y la experiencia, y hoy puedes ser un diseñador gráfico a tiempo completo versus quizás alguien que lo estudió y no lo ejerce. Así que eso también creo que es un dato revelador de cómo se comportan estas ocupaciones. La concentración geográfica en los municipios donde me llama la atención esa área de lo que es Cagua, Gurabo, Lorenzo, toda esa, hay una alta concentración, al igual que áreas de poco más hacia el norte metropolitano. Sí. ¿Es por densidad poblacional o es porque realmente hay algún dato que explique, alguna conclusión que explique esa concentración? Ese fue, y hace poco cuando lanzábamos el mapa de las ocupaciones artísticas, generó
mucha discusión, porque la pregunta es, pero yo conozco artistas en determinada zona, porque eso está tan clarito. Bueno, es una tasa por cada 10.000 habitantes, o sea, siempre va a haber, la literatura siempre dice que las ocupaciones creativas tienden a aglomerarse en los grandes centros urbanos y metrópolis, o sea que esto no está lejos de lo que pasa en todos los países. La aglomeración se da en los centros urbanos. Ahora me preocupa que en esas zonas donde se ven más claras, por ejemplo el sureste, o sea, eso no quiere decir que en el sureste no haya artistas y creativos. Lo que me dice a mí, en mi interpretación, volviendo a tu comentario de ahorita, es que qué está pasando en esas regiones, que no hay las oportunidades suficientes para que ese artista se dedique lleno a su trabajo. Así que es la mirada que hay que darle. ¿Qué hacemos para fomentar más talleres de trabajo y que dentro de 5 años esas zonas estén con un color más oscuro porque tiene más gente dedicándose de lleno? Bueno, tienes ahí específicamente desde Maunabo hasta Salinas, que eso está poquito, y en el norte tienes el área de, me parece que es Manatí, y más allá hasta Camuy y poquito, y entonces es interesante hacia el centro está Utuado y hay unas áreas, ¿verdad? Que demarcan muy claramente esa ausencia nos invita a fomentar precisamente ese tipo de industria. Porque mira cuál puede ser una conclusión positiva. Atándolo a un comentario que hiciste, podría ser que en esas comunidades y en esos sectores el grueso de los artistas tiene como actividad principal la educación. Entonces, si tú eres maestro y ejerces tu arte, pues yo no tengo problema porque me da la tranquilidad de que tienes un ingreso seguro, no apareces en las estadísticas oficiales, pero sigues generando trabajo artístico. Pero eso nos corresponde a nosotros ahora, indagar y asegurarnos de cuál es la explicación de cada uno de esos datos. Dato también importante, cuando señala cuándo fue la última vez que trabajó el 12%, casi el 13% trabajaron hace un año que no trabajan, por lo menos vinculado a lo que es industria creativa. Sí, eso es un dato bien interesante y siempre me hace buscar más información, ¿verdad? No siempre la hay. Así que esto es un grupo de personas que aunque lo establece como ocupación principal, no ejerció. Hay que hacer una asociación más adelante con edad, a ver si es que son personas que están en una etapa cercana al retiro, y aunque dicen que su ocupación pues no la ejerce porque a lo mejor tiene un sustento de otra manera, pero sí es un dato muy interesante que todavía requiere más profundidad. Sería bueno, ¿verdad? Y eso probablemente debe ser motivo para otros estudios en otras personas que se interesen en este trabajo y utilizando como plataforma ya el trabajo y los estudios que ustedes han hecho, es poder comparar estos datos con otros sectores de la economía para ver cuán, ¿verdad? Porque los números por sí solos no hablan a menos que tengan una base comparativa, ¿verdad? Que uno pueda entonces compararse, pero hay unos datos importantes sobre la cobertura, si tienen cobertura médica o no, porque hay un mito, me parece a mí, que se ha difundido por años de arrastrar este sentido de pobreza que hay sobre los que se dedican a las artes. Y eso contrasta con los datos que tienes aquí, el nivel de ingresos, que no, cuando lo comparas con otras ocupaciones, realmente está muy comparado. El promedio estaba básicamente igual, los $21,000. Y la cobertura del seguro médico también es bastante similar. Sí, o sea que es ese arrastre de votos de pobreza realmente es algo que no existe en esta industria. Pues la falta de oportunidades en unos momentos dados, como ocurre en otras ocupaciones. Sí, y yo creo que eso, y qué bueno que lo traigas, porque justo ahora el analista está en proceso de montar las bases de datos para publicarlas, ¿verdad? O sea, que esto no sea cualquiera pueda descargar esa base de datos y hacer el análisis comparativo con el resto del mercado laboral.
aquí, para que tengas ese dato, fíjate, y es bueno comentarlo, solamente mencionamos en el informe 1 y 2 una diferencia, cuando hay una diferencia sustancial con el mercado laboral, lo mencionamos. Por ejemplo, en educación es más alto. Cuando no se menciona, por ejemplo, en seguro médico, ¿verdad? En cobertura médica, en el perfil, ¿verdad? Demográfico, es porque es similar. Así que como tú bien dices, de nuevo, ¿verdad? Yo estoy seguro que sí pueden haber unos sectores artísticos que tengan unos escenarios de mayor precariedad económica que otros, pero ahí hay que ver el desglose, ¿verdad? En otro de los informes vas a ver salario promedio y así vamos a ir un poco escudriñando a ver dónde están las diferencias, si es que a lo mejor hay un tipo de arte donde sí es un ingreso menor, y eso es parte del ejercicio. Estos informes, ¿verdad? Este trabajo de investigación arduo y con una metodología definida y validada, me parece que puede ser utilizado, debe ser utilizada. Estamos a tiempo todavía. Hay un proyecto de política pública en Puerto Rico respecto a las estaciones del pueblo de Puerto Rico, IPR, que puede muy bien apalancar, puede ayudar, puede visibilizar con datos constatables en los esfuerzos que se coloquen para buscar, ¿verdad? Dejar en vida a esta gran corporación, ya sea ya sea bajo una organización sin fines de lucro, un modelo cooperativo, una empresa de trabajadores, lo que sea, pero que realmente las decisiones que se tomen y que otros toman por uno, pues realmente puedan echar mano, ¿verdad? De este tipo de informes, que es muy valioso y que trae a la luz pública lo que representa realmente en la economía del país contar con una industria creativa sólida, en crecimiento, con un grado de preparación, con un perfil profesional muy interesante, muy activo. Así que aprovecho la oportunidad para invitar a todos los que están denunciando y procurando que WIPR se salve, que se vaya más allá del Facebook la denuncia, porque hay unos estudios que validan muchos de los planteamientos que los grupos están haciendo y que todavía estamos a tiempo de salvar a ese gran proyecto cultural que es IPR. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que la gran mayoría de ese trabajo creativo que se genera ahí necesita salir al mercado a través de estructuras de producción. Yo siempre he pensado que WIPR tiene una gran oportunidad de repensarse, y que tiene dos propósitos principales. Tiene el propósito de servir a una población que no necesariamente tiene el mismo perfil de consumo que generaciones más jóvenes. O sea, hay un tema aquí de sostenibilidad. No todo el mundo consume cultura a través de Facebook, y hay que estar seguro de que la gente tiene acceso a los canales que mejor le sirven. Y por otro lado, es una plataforma de producción de contenido de alta calidad. O sea, siempre pensamos en la difusión. Es cierto que la televisión se ha ido transformando, pero la calidad de contenido que se produce o que ha producido históricamente WIPR es una evidencia de que tiene un rol como casa productora que puede encontrar su difusión no solamente en la señal del canal, sino en todos los múltiples medios que tenemos disponibles. Yo sé que estamos muy cargados de emociones y de coraje, de frustraciones por muchas cosas que ocurren en el país, pero debemos actuar con la mayor prudencia e inteligencia y salirnos, hacer la denuncia y la propuesta más allá del Facebook y de otras plataformas sociales que realmente tengan impacto, sacando un poco esa carga de insultos que a veces nos ponemos muy tensos. Y me parece que, porque es que hay trabajos que han realizado ustedes, los investigadores, que están a la disposición y que están con datos recientes y que ciertamente
van a ayudar y pueden ayudar a encaminar si se hacen, ¿verdad? Desde mi perspectiva, con inteligencia, ¿verdad? Con convicción, y podamos alcanzar este objetivo de preservar el IPR. De acuerdo. Y yo creo que de nuevo la información está ahí. Yo te quiero dar un dato bien importante sobre el informe 3, por ejemplo. Nosotros históricamente habíamos medido, y yo tengo que decir que el Instituto de Estadística ha hecho un trabajo histórico importantísimo en este tema de las industrias creativas. Nosotros lo que estamos haciendo es un poco escudriñando un poco más, ¿verdad?, de lo que existe. En Puerto Rico siempre se había medido el empleo en las industrias creativas. Y una de las cosas es que el informe 3, que es lo que llaman la triada del empleo creativo, debería ser la manera correcta de medir, porque fíjate que son 3 categorías. Hay creativos trabajando en las industrias creativas, hay creativos trabajando fuera de las industrias creativas, que casi nunca se contaban, y hay personas que no caen en las ocupaciones creativas, pero que trabajan en industrias creativas, ¿verdad? La gente de ventas, de gerencia. Y cuando tú sumas eso, históricamente se hablaba de 30,000 personas. Son viendo 44,000, casi 44,000, casi 45,000 personas. Y de hecho, si piensas que son 18, fíjate lo interesante de esa combinación, 18 son creativos, 25 no son ocupaciones creativas. Quiere decir que los creativos, por cada creativo, hay uno y medio más no creativos que se emplea gracias a las industrias creativas. Así que eso es un dato que hay que empezar a corregir y decir, no, son 45,000. O sea, y de nuevo, ¿verdad? Esto era un análisis que no habíamos hecho antes, es la primera vez que se hace, y creo que es importante porque, de nuevo, presenta un cuadro un poco más completo que nos puede ayudar en todos esos ejercicios de planificación del país y de los recursos también de apoyo. Ahora en estos momentos compartimos esta información, por ejemplo, con el Instituto de Cultura, que estaba buscando maneras de justificar estas estructuras de incentivos. De hecho, déjame decirte un dato. Cuando en 2012 tuvimos acceso a los datos de registros de comerciantes, era un número muchísimo más exagerado que lo que daban los datos oficiales. Y ahora con estos datos nos dábamos cuenta que aquel número no estaba exagerado. Que si Hacienda, y esto es un llamado, Hacienda tiene una información valiosísima, porque ellos tienen los registros de comerciantes y tienen las radicaciones anuales de estas ocupaciones. Eso nos ayudaría un montón a entender mejor el impacto económico de esas actividades creativas. Ciertamente hay tela para cortar, hay mucha información, valiosa información. Insisto en la manera en que está estructurado cada uno de estos informes, invita a uno sumergirse más, a buscar. No es fácil concluir por la cantidad de datos que hay, y datos que uno realmente no había pensado en ellos. No había fuentes para uno acceder a esos datos porque no existía esa recopilación de datos. Así que te felicito, Javier, y al grupo de la organización Inversión Cultural, el Lab Cultural, todo lo que han estado haciendo y lo que entiendo que van a continuar haciendo por nuestro país. Yo me uno a esa felicitación y pronto, de hecho, vamos a ver pronto un análisis que se detuvo por la pandemia, que era la actualización de la encuesta de consumo cultural, que se hizo en 2015 y ya estaba lista para salir a la calle en marzo. Así que, por otro lado, yo espero que cuando retomemos vamos a poder recopilar también lo que ha pasado después de la pandemia, pero esa fuente del consumo cultural, ya no tanto del lado de la producción y de la oferta, sino del lado de la demanda y del consumo, va a ser también bien valioso para que los emprendimientos tomen decisiones con información. ¿Quiénes son sus públicos? ¿Qué consumen? ¿Cuánto consumen? ¿Qué perfil demográfico tienen? Así que esa va a ser otra vertiente del sistema de información que esperamos que antes de que termine el año también lo tengamos para discusión y para beneficio de ese desarrollo, por un lado del desarrollo empresarial,
y por otro lado el desarrollo de política pública también, así que ese es otro proyecto en camino que va a ser bien útil para el sector. Yo hablo por Vegacoop, pero me atrevo a hablar por un poquito más allá de Vegacoop, del pueblo cooperativista, que ciertamente abraza los proyectos culturales, los auspicia, los fomenta, pero desde el punto de vista de nosotros de procurar de potenciar proyectos de inversión cultural, la industria creativa en Puerto Rico, el cooperativismo está ahí. Tenemos que buscar los puntos de encuentro que posibiliten un área de financiamiento de estas iniciativas, y sobre todo que empecemos a hablar los cooperativistas y otros sectores, los alcaldes, los centros culturales, las organizaciones sin fines de lucro, que busquemos puntos en donde podamos colaborar e insertar, ayudar a insertar y a darle que algunos de este % que trabaja por cuenta propia, que algunos de ellos no están en la formalidad de hacer un negocio o una propuesta, que los podamos acompañar, que le podamos ayudar, insertarlo, porque de esta manera también vamos a poder multiplicar la inversión cultural en Puerto Rico a través del financiamiento de proyectos que ciertamente hay mucha creatividad, hay mucho talento y hace falta, y ahora mismo el país necesita. Estaba repasando unos datos, en febrero estábamos en un 8.8%, datos oficiales de desempleo, fue aumentando al 15.13%, al 29.9%, en marzo se sumó al 36.4%, y en junio, ahora, esta primera semana de junio, está en 37.3%, la tasa de desempleo en Puerto Rico. Y eso, pues, esa espiral hay que revertirla, que empieza a descender y ponerle capacidad financiera en las manos de los creativos y que podamos juntos, pues, echar este país adelante de todas estas cosas que sabemos hacer, que tenemos personas preparadas y mucha capacidad que tiene la industria creativa. Recalco el dato de que no son los 8,000 ni los 20,000 empleos, son los 40 y casi 45,000 empleos que hoy día cuenta la industria creativa en Puerto Rico. El doctor Javier Hernández, gracias por acompañarnos en Muévete. Gracias siempre por ese compromiso tuyo y del cooperativismo de aportar el desarrollo cultural de Puerto Rico y estamos ahí desde la Universidad del Sagrado Corazón, siempre a disposición de seguir apoyando con esta conversación que espero que siga redundando en mayores beneficios para esa comunidad cultural y creativa y el desarrollo económico y social de Puerto Rico, que al final es el fin común que todos queremos. Así entendemos que será y ciertamente coincidimos con los objetivos de estos trabajos que llaman a la conversación, invitan a la conversación, a la discusión entre amigos. Así que éxito en todo lo que están haciendo y seguiremos en contacto para este tipo de proyectos y otros proyectos del país que también nos unen en estos caminos. Muchas gracias. Así que a ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Somos personas ayudando a personas. Las tasas de interés más favorables. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vegacoop, de tu lado, siempre. La casa de tus sueños. El techo y protección de los tuyos. La disfrutas en familia. Donde se forjan los valores. Los cimientos para el futuro. En Vegacoop conocemos la importancia de conseguir tu hogar. Tu solución hipotecaria. Vegacoop, de tu lado siempre. Saludos. Hoy vamos a estar hablándoles de un asunto de mucha importancia, especialmente para aquellas familias que interesen trasladar menores a residir fuera de Puerto Rico y donde esa persona solamente tiene la custodia legal o física de esos menores. La Ley 102 del 2018
estableció el trámite que se necesita para hacer un traslado conforme a la ley. En primera instancia, se tiene que notificar a la parte no custodia, ya sea padre o madre no custodio, de la intención de trasladar menores a residir fuera de Puerto Rico. Una vez que se notifica, se tiene que presentar una solicitud al tribunal para ese traslado. Si se obtiene el consentimiento del padre, ese consentimiento debe ser bajo juramento. Y si se obtiene ese consentimiento, someterlo ya sea en el expediente de divorcio de las partes o el de custodia, o radicar un nuevo pleito para autorizar ese traslado. De oponerse el padre a ese traslado, el padre no custodio, pues entonces el tribunal tiene que celebrar un procedimiento a los fines de atender los reclamos de cada parte. En cuanto a la parte que interese el traslado, tiene que establecer, número 1, dónde tiene intención de establecer su residencia. También tiene que establecer cuál es la razón o motivo de ese traslado. Deberá también establecer dónde piensa matricular esos menores para estudiar. También las personas, si tienen algún tratamiento médico, qué personas o facultativos médicos van a atender ese menor. En resumen, tiene que establecer que ese traslado es en beneficio de la persona que tiene interés de trasladar, así como de los menores. Obviamente, la parte que se opone al traslado tiene que establecer que va a ser en perjuicio de esos menores. Ese procedimiento se hace a través del tribunal, lo puede hacer ya sea compareciendo por derecho propio. De hecho, la rama judicial le provee los formularios adecuados para presentarlo una solicitud en derecho propio. También puede comparecer representado por abogado o abogada. Lo importante es conocer que si se establece ese trámite, ese caso muy probablemente será referido a la unidad social del tribunal a los fines de establecer la conveniencia de ese traslado. Por otra parte, en muchos casos también se requiere que se presente al tribunal un estudio social del lugar que se propone el traslado. Luego de evaluar toda la posición de las partes, los informes periciales, el tribunal tomará la decisión de aprobar o no el traslado. Lo importante es que las personas cumplan con el trámite del tribunal. De no hacerlo de esa forma, inclusive la propia ley establece que la persona que hace el traslado sin permiso se le puede encontrar incursión de desacato, también se puede someter cargos criminales, también se puede ordenar su arresto para traer los menores a la jurisdicción de Puerto Rico. También debemos recordar que aunque se haga un traslado fuera de la jurisdicción, el tribunal siempre va a mantener jurisdicción sobre esos menores, a menos que el tribunal renuncie a esa jurisdicción o a menos que todas las partes se vayan de Puerto Rico. Lo importante es conocer todos los detalles para evitarnos problemas. Si tiene alguna duda, puede acudir al portal de internet de la rama judicial, así como a las redes sociales para obtener mayor información. Como les dije anteriormente, los documentos son provistos por la propia rama judicial o pueden obtenerlo a través de los propios abogados o abogadas que usted contrate para que le ayude en su trámite. Lo importante es que lo haga de la forma correcta. ¿Dónde está tu dinero? Hay una cooperativa que se esfuerza por conseguir los mejores beneficios. Más servicios, más dinero. Queremos ser tu cooperativa. La mía, Vega Coop. Te ofrecemos más en Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.